Uno de los personajes más importantes de la historia de la independencia de México fue una mujer, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Gracias a su oportuna intervención, don Miguel Hidalgo y sus hombres pudieron ocultarse y reorganizar sus estrategias para dar inicio a la gesta independentista con el grito de Dolores. Josefa Ortiz nació en el año de 1768. Desde muy chica quedó huérfana y fue su hermana mayor la que se encargó de su crianza. Ella la envió al colegio de las Vizcaínas. Allí conoció al abogado Manuel Domínguez, con quien se casó a los pocos meses. Josefa y su marido viajaron a Querétaro con su gran familia. Allí se vincularon con la élite cultural del lugar, que solía reunirse en tertulias que se realizaban en la casa de diferentes vecinos. Estas tertulias, que eran muy comunes en las casas de cierto nivel social, en todas las ciudades y villas de la Nueva España, comenzaron a politizarse. Josefa participaba en estas reuniones. La idea era que platicaran y discutieran temas de la época. Por ejemplo, pues sí, han de haber estado muy atentos a lo que estaba sucediendo en la península. Las noticias las tenían, ¿eh? Para septiembre de 1810, los conspiradores ya tenían un plan. Había una fecha, habían reunido armas, sabían qué autoridades debían atacar primero. Josefa seguramente conocía quiénes estaban involucrados, conocía a las personas que acudían. ¿Y qué sucede? Josefa se entera desde el 13, cuando hay la orden de aprehensión en Querétaro de los conjurados. Cuando los acontecimientos se precipitaron, su marido tomó una drástica decisión. Su esposo la encierra porque ella era pues muy impulsiva y sabía que iba a hacer algo para darles la alarma a todos. Lo que hace ella es avisarle al alcaide que se venga volado a San Miguel. Lo que pocos saben es cómo hizo realmente Josefa para comunicarse desde su encierro y así avisar a los conspiradores que habían sido descubiertos. Siempre existieron varias versiones. Estaba encerrada en una habitación superior, en este edificio que está en Querétaro, y que abajo estaba el alcaide, este señor Ignacio Pérez, y que ella, queriendo transmitir o dar el aviso de que la conspiración había sido descubierta, empieza a dar unos taconazos. Hay una versión de que había un hoyo en el piso y que a través de ese hoyo le dijo. Hay otra versión que dice que le pasó un recadito debajo de la puerta, que este hombre subió tras la puerta donde ella estaba encerrada y le pasaría este recadito, y por eso también esta historia de que hizo con su breviario, armó alguna frase diciendo nos han descubierto, y que se la dio a este personaje. Josefa es aprehendida el 16 de septiembre cuando se inicia la insurrección, pero es enviada al convento de Santa Clara, allí mismo en Querétaro, y la libera Juan Collado rápidamente. Josefa, lejos de acobardarse, continuó apoyando al movimiento insurgente. Los españoles entonces comenzaron a seguir de cerca sus movimientos. Y entonces sí van a mandar al canónigo Beristáin a que vaya a investigar qué está pasando en Querétaro. Y entonces él escribe algo que se me hace muy interesante. Dice que hay un agente de la insurrección que es eficaz, pero es audaz y es terrible. Y finalmente dice, es la mujer del corregidor. Es otra Ana Bolena. Es decir, Ana Bolena, la que logró que Inglaterra se separara de la religión católica, pues allá hay otra. Josefa es puesta presa a principios de 1813, es trasladada aquí a la Ciudad de México, puesta presa, pero bueno, ella viene embarazada. Entonces esta situación se mueve en favor de ella. Su esposo viene casi detrás de ella a encabezar la defensa, a ser su abogado. Miguel Domínguez insiste mucho y está en sus cartas pidiendo la liberación de su esposa porque dice que él está casi ciego, enfermo y tienen 14 hijos. Sin embargo, la prisión se prolonga casi 4 años. Una vez liberada Josefa, siguió con su vida familiar. Sin embargo, nunca dejó de apoyar de alguna u otra manera la causa independentista. Ella es entera, es una mujer fuerte, una mujer con convicciones, una mujer patriota,
que ama profundamente a su Nueva España. Aquella oportuna intervención de Josefa en 1810 permitió que Hidalgo y sus tropas comenzaran con la lucha independentista. Con la muerte de Hidalgo, el liderazgo fue tomado por otro religioso que ya peleaba como jefe insurgente en el sur, José María Morelos. Morelos es la figura más importante de la etapa más álgida de la lucha organizada, de 1812 a 1815. Son los momentos en los que la insurgencia encuentra mejores mecanismos de guerra y también los momentos en los que se estructuran proyectos políticos más pertinentes, mejor organizados, momentos en los que hay una junta, hay un congreso, hay una constitución. Es un cura que tiene sangre mestiza, aunque él legalmente es un español, y es un cura que conoce mejor el sur de México y es ahí donde va a establecer esta insurgencia, que sobre todo va a estar alimentada por terratenientes y hacendados de la zona, y entonces los ejércitos de Morelos serán los peones y la servidumbre de estas haciendas. O sea, siendo un niño, prácticamente un niño, todavía ni siquiera un adolescente, ya Morelos estaba a cargo de importantes tareas para el sostenimiento económico de su casa. Y una figura de gran autoridad en él fue el abuelo materno, porque él le enseñó, entre otras cosas, las primeras letras, y él le enseñó una serie de ideales que también para la época parecerían raros. Es decir, Morelos creció en un entorno que podría llamarse hoy, con cierto anacronismo, liberal. Morelos concurre como alumno al Colegio de San Nicolás, donde Hidalgo era rector. A partir de ese momento, sus vidas comenzaron a cruzarse una y otra vez, unidas más que nada por el ideal revolucionario. Yo creo que es una influencia, la de Hidalgo en Morelos, más intelectual que física, es decir, probablemente se habrá visto con él, habrá ido una o dos veces a sus clases, pero pensemos que las clases de Hidalgo como rector eran para los más avanzados del seminario. Lo que es la gran influencia son las lecturas, sobre todo una lectura que siempre dirá Morelos, que lo dirá incluso en el juicio inquisitorial, que es la de los padres jesuitas y particularmente Hugo Grocio y la idea de guerra justa. Una y otra vez Morelos dirá que él no está haciéndole la guerra a un monarca constituido, sino un monarca abdicado. Incluso en el momento del juicio inquisitorial, él hará todo un trabajo jurídico para salvar, digamos, y decir, yo no le hice una guerra a España, yo le hice una guerra a un monarca depuesto y por tanto le estoy haciendo la guerra a Francia. Morelos fue un cura de pueblo que no dudó, cuando supo que su antiguo rector estaba alzado en armas, en irle a ofrecer sus servicios como capellán del ejército. Ahora, Hidalgo, que era un hombre astuto, insisto, un zorro, se dio cuenta, yo creo que desde las épocas de Valladolid, de que Morelos no solo estaba bueno para ser un capellán, sino que podría ser un gran general. El cura Hidalgo lo manda a revolucionar el sur, por la capacidad de arrastre que tenía con los hombres que verdaderamente se mostraban fascinados con Morelos. A pesar de estar unidos profundamente por la causa independentista y la defensa de la igualdad social, en el plano militar, las diferencias entre Morelos e Hidalgo eran muy notorias. El talento militar de Morelos no lo tenía Hidalgo. Por cierto, si uno revisa los partes militares de Morelos, lo más interesante no es lo militar, es la obsesión por el orden, poniéndole reglamento a los soldados, no roben, no violen. No está justificado que lleguen a este pueblo y que hagan lo que hicieron. Incluso hay recriminaciones concretas y en algún momento fusilamiento a sus propias gentes por no seguir un orden estricto, disciplinar. Y quizá esa es la otra gran habilidad de Morelos, haber disciplinado a una horda. ¿Por qué pierde Hidalgo? Porque se voltea a la entrada de México, ve esta infame turba que lo sigue y dice no la voy a controlar y se va para Guadalajara. A Morelos no le pasa eso. Morelos reconoce que esta turba es su ejército y que este ejército es el que va a libertar a México. Morelos logró conquistar la mayor parte del sur y el centro de México. Luego, organizó el Congreso de Anáhuac, que por las constantes amenazas realistas se convirtió en itinerante. Morelos, con una comitiva, custodiaba a los congresistas a lo largo del país. Fue entonces cuando lo atraparon. Morelos es derrotado primero en Valladolid y luego se escapa en retirada de una manera absolutamente inteligente. Lo que va haciendo es una retirada paulatina, es decir, manda a 5 de sus hombres, los más fuertes y los más aguerridos, a acompañar a los diputados para que no los vayan a atacar. Y mientras tanto, él va haciendo una retaguardia menor y más bien distrayendo
al ejército para que no vayan a apresar al Congreso. Él está convencido de que si él es apresado y la ley, el Congreso, los diputados no es apresada, la independencia va a continuar. Y ahí es donde él se inmola, pierde la batalla, es emboscado cerca de Tehuacán, es apresado y enjaulado, es llevado a la cárcel de la Ciudadela, a la Ciudad de México, prácticamente como una bestia. El virrey Calleja le temía a Morelos a tal punto que en su celda había dispuesto a un grupo de soldados que lo tenían constantemente apuntado con sus fusiles listos para disparar. Era tal el miedo de Calleja que aquí mismo en la cárcel de la Ciudadela llega una noche embosado, disfrazado, a pedirle directamente a Morelos que por favor su hijo, el hijo de Calleja, que van a hacer, nazca bien. Que si nace mal, la muerte de Morelos será una muerte también muy indigna, porque le concede dotes sobrenaturales que es imposible que tuviera un hombre tan común y corriente. Calleja siempre cree que hay una parte de hechicero, de brujo en Morelos, y le tiene pánico absoluto, no quiere que escape, no quiere que vaya a rehacerse, porque hay una mitología de que Morelos es finalmente una especie de ave fénix que lo resiste todo y que vuelve a nacer. Calleja tenía clarísimo que Morelos tenía, para escarmiento del resto de los insurgentes, que ser fusilado. Y así fue fusilado como traidor al rey, por la espalda, con los ojos vendados, pero sin mutilación, como que había sido un sacerdote de la iglesia, en San Cristóbal de Ecatepec, a finales de diciembre de 1815. Morelos siempre llevaba en su cabeza un pañuelo que se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia. Sin embargo, nunca fueron muy claros los motivos por los cuales lo usaba. Los historiadores durante mucho tiempo pensaron que la razón original por la que Morelos llevaba este pañuelo es que era sujeto a enormes dolores de cabeza, terribles migrañas, y que en realidad en México hay una tradición de ponerse la mitad de una papa, obviamente cruda, de cada lado de las sienes y apretarla para lo que se llama incluso chiqueadores, ¿no? Entonces lo que se dice es una técnica ancestral, se puso unos chiqueadores para quitarse la migraña. Hay la hipótesis de que Morelos portaba especies de hierbas medicinales por debajo del pañuelo, y que esas le permitían atender su migraña de manera más eficaz, ¿no? Quizá eran incluso antiestresantes, que diríamos hoy, o pues directamente drogas, ¿no? Todo lo que se puede encontrar en un territorio tropical como el que él recorrió, pues es infinito. No sería raro que un cura de pueblo acudiera a este tipo de remedios. Lo que sí sería raro es que se tratara, como se ha sugerido, de brujería o de cuestiones de magia negra o blanca. Y digo que sería raro porque en el proceso de la Inquisición sus enemigos se lo habrían manifestado, y no fue así. En la actualidad, la hipótesis más fuerte sobre el uso de este pañuelo está ligada a sus orígenes. Hay una hipótesis que ocultaba los rizos, ocultaba el pelo realmente de mulato. Finalmente era moreno como muchos indígenas mexicanos, pero el rasgo que delataba su parte negra es el pelo chino, el pelo rizado. Y esto es muy importante aclararlo, porque hoy quien ve México piensa que no hay el lado negro, que solo hay quizá una zona de Veracruz, la zona de Yanga, pero por ejemplo la zona de Michoacán, que es la zona de Morelos, es una zona donde se trajo específicamente gente preparada de África para hacerse cargo de las haciendas de caballos. Hay que pensar que aquí hay un tema étnico, otra vez. Tan temprano como noviembre de 1810, es decir, 2 meses después del levantamiento, Morelos ya está diciendo: no hay etnias, no hay castas, América para los americanos. Le viene obviamente de su propia infancia, de su propia lucha personal. El genio estratégico y militar de Morelos fue tan grande que ha sido reconocido por los más importantes generales de la historia. Bueno, otro gran personaje de la época dicen que dijo, nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, que con 5 generales como Morelos conquistaría el mundo, ¿no? Puede ser una leyenda, pero lo que sí es cierto es que la capacidad de disciplinar y arrastrar a sus huestes, pues esta es algo que encontró Morelos pues de manera innata. Morelos la traía en la sangre.